Omer final. Renovación del pacto. 50 días después del éxodo de Egipto, fue entregada la Torá, la ley de Dios a todo el pueblo de Israel, por medio de una revelación divina en el monte Sinaí. El nombre de esta festividad, Shavuot, significa semanas, en reconocimiento de las semanas de expectación que llevaron a la experiencia en Sinaí. Ahí se establece el pacto universal y eterno, entre Dios y el hombre. Dios, el Señor, da sus mandamientos. El hombre obedece, y Dios le bendice con toda bendición. Ese es el pacto. Con el paso del tiempo, el hombre cuestiona a Dios, y comienza a inclinarse por sus propios intereses, y deja de obedecer a Dios. El hombre quebranta, rompe el pacto, y por lo tanto, el camino del hombre se vuelve sinuoso, alejado de la bendición completa de Dios, sosteniéndose, solo por destellos de la gran misericordia del Todopoderoso. Pero justo en un día como hoy exactamente, Dios en su infinita misericordia toma una decisión, y la revela por medio de su profeta Jeremías, quedando el anuncio por escrito. Dios renovaría su pacto con el hombre, el mismo pacto, las mismas bases, los mismos mandamientos, la misma ley. Jeremías 31, 31 al 33. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Dios, así reafirma su pacto con el hombre, dándole la oportunidad de ser bendecido de la misma manera que al principio, por medio de la obediencia a sus mandamientos. La única diferencia es que la primera ocasión, Dios escribe su ley en tablas de piedra, y en esta segunda y última ocasión, Dios envía su espíritu, el Ruach HaKodesh, y escribe su ley, su misma ley, ahora en la mente y el corazón de sus escogidos. El cumplimiento de esta decisión divina que anuncia Jeremías se da después del sacrificio redentor de Yeshua de Nazaret. Dios renueva el pacto y conmina al hombre a valorar este sacrificio y el perdón que le da para que ya no peque más, o sea, para que ya no desobedezca la ley de Dios. Desde el día en que se celebró la Pascua hasta el Pentecostés, transcurrieron 50 días. Después de que Yeshua resucitó, estuvo 40 días, enseñando a los apóstoles. Y 10 días después, es la celebración de esta fiesta. En este día, se celebran varias cosas. Se celebra la fiesta de las cosechas en Israel, el día en que se cosechaba la cebada. La gente acudía al templo, a dar gracias por la cosecha que Dios había dado. En este mismo día, se celebra el día en que en el monte Sinaí, el pueblo de Israel recibió las tablas de la ley de parte de Dios, es decir, 50 días después de que el pueblo de Israel salió de Egipto. Pentecostés es la palabra griega Pentecosté, que significa quincuagésima, y representa los 50 días de los que venimos hablando. Desglosemos algunos versículos del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. En aquella ocasión, había judíos de todas partes del extranjero. Era una fiesta obligatoria. Cada judío mayor de 20 años tenía que ir al templo de Jerusalén, sin importar dónde viviera. Las personas hacían esta peregrinación, y era un día de fiesta. También era el día en que el sumo sacerdote bendecía las cosechas, de manera que, así como se estaba celebrando una cosecha física, también habría de surgir una cosecha espiritual, porque iba a ser el momento en que se iba a sellar el pacto, con el cumplimiento de la promesa de que Dios comenzaría a restaurar a las 12 tribus de Israel. Generalmente, se considera que Pentecostés es el momento en que nace la iglesia cristiana, pero en realidad, si analizamos qué es lo que significa la fiesta y qué es lo que los profetas dijeron, nos damos cuenta de que simplemente es el cumplimiento de las profecías de la restauración de Israel. Aquí empiezan las primicias, son los primeros frutos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Cuando las escrituras se refieren a la casa, se está hablando del templo de Jerusalén. En este momento, se nos relata que todos estaban sentados cuando se escuchó el estruendo, lo que nos recuerda el Sinaí, ya que se habla de estruendo, truenos, un viento recio con sonido como de trompeta, que se oía cada vez más fuerte. Éxodo 19, 16 al 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. En aquel entonces, Moisés recibió la instrucción de Dios en tablas de piedra. Ahora, en Pentecostés, se estaba a punto de recibir nuevamente la ley de Dios, pero ya no en piedra, sino en las mentes y en los corazones de los hombres.
Sigamos desglosando el capítulo 2 de Hechos. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En Sinaí sucedió exactamente lo mismo. Recordemos que cuando Israel salió de Egipto, junto con ellos salió mucha gente de otras naciones. De manera que frente al monte Sinaí se encontraban extranjeros y que hablaban en otras lenguas. Estas personas ya habían hecho pacto con el Dios de Israel, ya habían sido circuncidados, y ya se habían unido al pueblo de Israel. El caso es que entre ellos había muchos egipcios, lo cual resulta muy interesante, porque los egipcios siempre consideraron menos a los hebreos, menospreciaban a los pastores, los hacían menos. Sin embargo, en solo 50 días, cambiaron las actitudes de manera radical. Es ilógico pensar que en ese corto tiempo, los egipcios, y los que no eran del pueblo de Israel, habían aprendido a hablar el idioma hebreo. Sin embargo, todos entendieron lo que Dios habló en Sinaí. En el día de la entrega de la Torá, sucedió un milagro, de lo que se explica que, cuando Dios hablaba, hablaba con voz tronante, y cada quien entendía. El profeta Sofonías dice, y cada uno me adorará en una sola lengua. Isaías profetizó en el capítulo 40, que toda lengua confesará que Yeshua es el Señor, que toda rodilla se doblará. Entonces vemos que esta es la grandeza del plan de Dios, porque Dios usa la rebelión de su pueblo para bendecir a todas las naciones. En el momento en que Israel fue llevado cautivo en todas las naciones, en donde se encontraban confundidos, hablando las lenguas de otros pueblos, momento en que vendría la restauración, que consistiría en que enviaría su espíritu, y todos estos que hablan en otras lenguas, de repente van a empezar a entender, revirtiéndose la maldición que se dio en Babel, y se va a revertir la maldición del exilio, lo que comienza a suceder en los acontecimientos que se narran en Hechos, capítulo 2. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Se está hablando de dos tipos de personas, unos eran los judíos, y otros eran los varones piadosos. Los judíos se refieren a esta categoría de personas, como los extranjeros de todas las naciones, que decidieron vivir de acuerdo a las leyes del Dios de Israel. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Los que estaban hablando eran los galileos, los discípulos de Yeshua. Pero el caso es que, aunque estaban hablando en su idioma, cada quien entendía lo que hablaban en su propio idioma, es decir, al mismo tiempo, 3 hombres extranjeros, de 3 naciones distintas, entendían en su idioma al mismo tiempo, lo que hablaban estos galileos, lo que constituye el milagro, justo lo que sucedió en Sinaí. Por eso los extranjeros se preguntaron, que cómo era posible eso, pues sin conocer previamente el idioma de ellos, entendían perfectamente. Ese fue el grandioso milagro. Dios es quien creó los lenguajes, y de manera milagrosa, los creó en Babel. Ahora bien, cuando hablamos de lenguas extrañas, no quiere decir lenguas sin sentido, ni sonidos sin cordura. La lengua extraña es lengua extranjera, un idioma. En este caso, los idiomas constituyen un milagro, y una señal poderosa, porque estamos hablando de un idioma que no se aprendió, sino que inmediatamente después de ese estruendo, comenzó a surgir el entendimiento. La diferencia entre lo que sucedió en Sinaí y lo que sucedió en Pentecostés es que aquí se está grabando la ley de Dios en los corazones de las personas. En Sinaí, la palabra vino en piedra, y en Pentecostés viene en los corazones de los hombres. ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Los prosélitos eran los extranjeros convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando dice que les estaban escuchando hablar las maravillas de Dios, se refiere a que les oían hablar la Torá, exponiéndola en los diferentes idiomas que se mencionan. Nuevamente, lo mismo que pasó en Sinaí, las maravillas de Dios es la Torá, la palabra de Dios. El Mesías como pendón levantado, traerá a todo su pueblo que se encuentra dispersado entre todas las naciones, lo cual se empieza a cumplir en los acontecimientos narrados en Hechos capítulo 2, al referir que se encontraban de todas las naciones dispersos, lo que quiere decir que ellos ya se encontraban practicando el cumplimiento de la ley de Dios, lo que significa que ya habían regresado a su herencia, ya habían dejado de ser gentiles, y ya estaban empezando a acercarse. Momento en que viene este estruendo, seguido de las manifestaciones, y comprenden en su lenguaje la instrucción de Dios, lo que quiere decir que así como cuando salieron de Egipto y llegaron al monte Sinaí, ahora estaban regresando, no solo de Egipto, sino de todas las naciones a donde fueron enviados, y ahí el Señor empezaría a derramar de su espíritu.
Ser bautizado en el Espíritu Santo consiste en lo que dice Jeremías 31. Y derramaré mi espíritu, y pondré un corazón de carne, para que anden en mis caminos. De manera que la forma en que alguien ha sido bautizado en el Espíritu es que anda en los mandamientos del Señor. Es cuando el Espíritu de Dios está dando a la persona la capacidad para obedecer. Porque todos teníamos corazones de piedra, a nadie le interesaba guardar lo que dice la Biblia. Pero el hecho de que el día de hoy tú y yo estemos queriendo obedecer los mandamientos de Dios, representa el cumplimiento de la promesa de que Dios está escribiendo sus leyes en nuestros corazones. De ahí la importancia de entender que nosotros no empezamos a obedecer porque nosotros queramos, sino porque el Espíritu nos estimula a hacerlo. El profeta Joel hace referencia a que la restauración de la nación de Israel comenzaría después del exilio a Babilonia. Cuando terminó, es más fácil restaurar a Judá porque son 2 tribus. Es más difícil restaurar a las 10 tribus de Israel, que se encuentran mezcladas en todas las naciones. Cuando la Biblia dice que vuestros hijos profetizarán, se refiere a la aplicación de la Torá en las cuestiones de este mundo. Las profecías de Isaías y Jeremías citaban lo que estaba escrito en la Torá, y decían de qué manera se les iba a aplicar, nunca dijeron cosas que se inventaban. De manera que Isaías solo tenía que ver cómo se encontraba la gente acerca de la idolatría, y deducía lo que se cumpliría que estaba anunciado en la Torá. Se refiere a que la gente iba a hablar de lo que dice la Escritura. Hechos 2:18, y Joel 2:28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hoy es Shavuot, Pentecostés. Feliz aniversario del pacto con Dios. Que tu obediencia a la Torá sea el fiel reflejo de que has creído, y has valorado aquel sacrificio que renovó el pacto, y por gratitud y por amor, ahora caminas en obediencia con tu Señor. Hag Shavuot Besameach.